pequeño recuento de toda la gestión postconsumo, cuáles son las diferentes líneas que revisa la entidad en los informes que nos presentan los usuarios y compartir con ustedes una propuesta de articulación que tenemos frente al tema para la gestión postconsumo. Me acompañan dos compañeros de ANLA. Los dejo entonces con David, él les va a hacer la presentación. Cualquier duda, pues a través del chat, y una vez les hagamos la propuesta de articulación, vamos a abrir para preguntas, comentarios y propuestas por parte de ustedes. Esta es la penúltima jornada que tenemos de gestión del conocimiento. Nos vemos dentro de 15 días para una presentación sobre los avances de la propuesta de estandarización de permisos para el uso y aprovechamiento de recursos naturales que les estuvimos presentando ya hace unos meses. Entonces, también nos volveremos a ver dentro de 15 días. Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Mi nombre es David Venegas. Soy ingeniero ambiental. Actualmente soy responsable de la evaluación y los seguimientos de los sistemas de recolección selectiva, competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. El día de hoy se me solicitó realizarles una breve presentación de los residuos que actualmente cuentan con ciertas obligaciones en materia de postconsumo. Bueno, es necesario que tengan la claridad respecto a que existen dos tipos de corrientes o escenarios en materia de postconsumo. Los primeros son los planes de gestión postconsumo. A nivel interno de la ANLA los conocemos como los GDPs y asimismo están diseñados los archivos y básicamente agrupan las corrientes de residuos de baterías usadas plomo ácido de vehículos y de motos, como también los fármacos y o medicamentos vencidos. Otra corriente de postconsumo, diferente a los planes de gestión, son los sistemas de recolección selectiva. Estos agrupan las corrientes de bombillos, computadores y periféricos, llantas usadas, pilas y o acumuladores. Bueno, la principal diferencia entre un GDP y un SRS, ¿sí? un plan y un sistema, es que los planes, de acuerdo a lo establecido en la normativa, entran directamente a seguimiento, ¿sí? Dado que fueron los primeros impulsos que tomó el gobierno en temas de postconsumo y en los cuales se establecía como primera instancia establecer unos planes pilotos. Por consiguiente, una vez desarrollado el plan piloto, debía entrar directamente a seguimiento con la autoridad ambiental, que en este caso era la ANLA. A diferencia de los sistemas de recolección selectiva, en el cual también la normativa establece que deben ser aprobados antes de su implementación, pues se crea un escenario en el cual el usuario tiene que presentar una serie de elementos y requisitos ante la autoridad para que este sistema sea aprobado, y una vez aprobado entraría en el tema de seguimiento, a diferencia de los planes de recolección. Entonces, como podemos observar, la gran diferencia entre un plan y un sistema es que los planes entran directamente a seguimiento, mientras que los sistemas de recolección tienen que solicitar la aprobación mediante un escenario previo de evaluación, y cada uno pues con sus respectivas corrientes de residuos. Las inquietudes que tengan, por favor las pueden ir realizando vía chat y con gusto las podemos atender. Respecto entonces a la normativa del primer escenario, de la primera alternativa que les comentaba, los planes de gestión postconsumo, tenemos la resolución 371 del 2009, en la cual se establecen los planes de gestión postconsumo para los residuos de fármacos y o medicamentos vencidos. Si ustedes consideran, pueden tener luego esta presentación donde
Pueden entrar en detalle a cada una de estas resoluciones pues para conocer más a fondo pues el contenido y las obligaciones de las mismas. Continuando con el tipo de residuos, están las baterías usadas plomo ácido, inicialmente para automotores y motocicletas, la cual está reglamentada bajo la resolución 372 del 2009, la cual fue modificada parcialmente por la resolución 361 de 2011. Esto respecto a lo que serían los planes de gestión postconsumo, que tienen que ver con residuos peligrosos. En materia de los sistemas de recolección selectiva, como les comentaba anteriormente, son sujetos de evaluación y de aprobación. Tenemos las corrientes de residuos de pilas y acumuladores, los cuales están reglamentados por la resolución 1297 del 2010, la cual fue modificada por la resolución 2246 del 2017, principalmente en su artículo 10, en el cual se establecían las metas mínimas de recolección, con una variación en la evaluación de los sistemas orientados al cumplimiento de unas metas en una metodología multicriterio, en la cual también se tienen en cuenta aspectos tales como las inversiones que realizan los sistemas, los medios de comunicación hacia las personas para que puedan retornar sus residuos y otro tipo de variables que se consideran importantísimas en la gestión postconsumo en el país y que a través de esta resolución de modificación se tienen en cuenta para poder evaluar este tipo de residuos. Siguiendo con las corrientes de residuos postconsumos de los sistemas de recolección selectiva, tenemos los residuos de bombillas. Estos están reglamentados por la resolución 1511 del 2010 y cuya particularidad en cuanto a las metas que se deben alcanzar anualmente, tenemos que se calcula a través del promedio de los últimos 6 años de las cantidades importadas o fabricadas en el país por los productores. Pueden entrar en más detalle consultando la respectiva norma. Esta no ha sido modificada desde el 2010 y actualmente sigue vigente. Continuando con los diferentes tipos de residuos, tenemos los computadores y o periféricos, reglamentados por la resolución 1512 de 2010, y este tiene como particularidad que las personas que importan 100 unidades o más estarían dentro del ámbito de aplicación. El cálculo de la meta anual se realiza con los 2 años inmediatamente anteriores, por un porcentaje establecido en las mismas resoluciones. Adicional a esto, también deben cumplir no solamente con una meta de recolección y aprovechamiento, sino que también se establece una meta de reacondicionamiento de los equipos para que puedan otra vez continuar en el ciclo productivo. Finalmente, en los sistemas de recolección selectiva tenemos el tema de las llantas usadas, el cual se considera un residuo, pero por sus características bajo la normativa vigente, pues no es un residuo peligroso a diferencia de los anteriores, se considera un residuo especial y por lo tanto, y ya entraremos en detalle más adelante, los gestores que realicen el almacenamiento o el aprovechamiento no son sujetos de licencia ambiental por parte de las autoridades ambientales. Las llantas usadas hoy en día están reglamentadas por la resolución 1326 del 2017, la cual derogó a la resolución 1457 del 2010, y de manera similar a las de pilas y acumuladores, contempla una metodología multicriterio para la evaluación de las metas anuales por parte de los sistemas. También se involucran aspectos como las inversiones que realizan los sistemas, los medios de comunicación, el cubrimiento geográfico, donde se orienta a que se instalen puntos de recolección en municipios que de cierta manera se alejan de las grandes ciudades y de los centros urbanos, y también incentiva pues el cubrimiento a nivel nacional, este tipo de norma. Bueno, esta sería en resumen la normativa de las corrientes generales en materia de postconsumo, de los residuos peligrosos y especiales. Y a continuación les haré una breve descripción de los informes y de su contenido que deben presentar los productores o los usuarios que están obligados a implementar un sistema de recolección selectiva
ante la Autoridad Nacional de Licencias. Esto con el fin de poder identificar unos escenarios y unas estrategias de participación y de articulación entre la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, como también con las autoridades ambientales regionales y competentes y las corporaciones autónomas regionales. Sí. Bueno, en cada una de las resoluciones que les acabé de comentar, establece el contenido de los informes de actualización y avance que deben ser presentados por los titulares de los sistemas. Estos informes tienen la particularidad que contienen la información y la gestión que se realiza desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la fecha de presentación y debe ser presentado a más tardar el 31 de marzo de cada año. Por ejemplo, los informes que se presentaron este año antes del 31 de marzo del 2019 contienen la gestión que desarrollaron los sistemas durante la vigencia del año 2018, del 1 de enero al 31 de diciembre. Ese es el informe de seguimiento que entra, pues de cierta manera, a evaluar la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. ¿Qué debe contener entonces este informe de seguimiento? Cada una de las normas que les mencioné anteriormente lo establece en sus artículos, pero para este ejemplo puntual vamos a hablar en el caso de computadores y periféricos, el cual establece el contenido en su artículo 9 de la resolución 1512 del 2010. Lo primero que debe contener este informe es un capítulo donde se realizan los avances generales del sistema. Es un resumen, es una descripción general de cómo ha sido el desarrollo de los sistemas durante, en este caso, el 2018, las particularidades que han presentado, algunas sugerencias por parte de los titulares de los sistemas respecto a la implementación, y es un resumen general de lo que fue la gestión. En segundo punto, deben reportar las cantidades tanto en peso y unidades recogidas y gestionadas por los sistemas de manera consolidada. El tercer componente es un avance respecto a las metas de recolección, es decir, cuál fue, digamos, su porcentaje de cumplimiento de la meta que establece cada una de las normas respecto a su recolección. Es decir, pongo un ejemplo, si un sistema tenía que recoger 10 toneladas de residuos de computadores y recogió 9, pues estaría en un porcentaje de cumplimiento del 90%. Bueno, el siguiente componente es el cubrimiento geográfico alcanzado. En este pues mencionan principalmente los municipios a los cuales se les garantizó una cobertura de los puntos de recolección o los mecanismos de recolección implementados por los sistemas para que la gente lograra retornar sus residuos. El siguiente está muy articulado con este aspecto y es el tema de los puntos de recolección o los mecanismos de recolección equivalente implementados por el sistema. Algunos sistemas cuentan con puntos físicos donde la gente puede entregar sus residuos tanto de computadores y periféricos, como también existen unos mecanismos equivalentes desarrollados por los sistemas, principalmente orientados a las empresas que generan un volumen considerable de residuos, y lo que se hace directamente es que la empresa interesada en entregar una gran cantidad de estos se contacta directamente con el sistema y el sistema organiza la logística para la recolección in situ de manera alterna a los puntos de recolección, toda vez que un punto de recolección pues se saturaría en el evento que se entregaran demasiados residuos. Entonces esto se consideraría un mecanismo equivalente de recolección. El siguiente punto que deben contener estos informes es la identificación, el domicilio de las personas que realizaron el reacondicionamiento, para el caso de los computadores, el reuso, el almacenamiento, el aprovechamiento y otras actividades que se enmarcan dentro del sistema postconsumo.
Este aspecto es muy importante porque aquí es donde se mencionan los gestores de estos tipos de residuos y que en su gran mayoría son gestores que cuentan con permisos, autorizaciones, licencias ambientales que otorgan las autoridades ambientales. El siguiente componente son los instrumentos de gestión desarrollados. Principalmente está orientado hacia desarrollar un esquema de trazabilidad donde se presentan los formatos, los manifiestos de recolección, las actas de entrega, entre otros instrumentos que demuestran la trazabilidad de este tipo de residuos. El siguiente componente son los mecanismos de comunicación implementados por los sistemas para mantener informadas a los consumidores y de esta manera lograr el retorno de los residuos de acuerdo a las condiciones establecidas por los sistemas. Un ejemplo es, por ejemplo, medios audiovisuales, participación en las redes sociales, eh, figuras publicitarias, afiches, entre otros, ¿no? Bueno, y finalmente el usuario puede presentar cualquier otra información la cual le permita verificar el cumplimiento de sus obligaciones de manera general. Bueno, como les comentaba anteriormente, y la finalidad también de esta presentación es la de buscar un instrumento de articulación entre la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que es la responsable del seguimiento y de la evaluación de los postconsumos, con las autoridades ambientales, las corporaciones autónomas regionales, en temas de articulación. Toda vez que, como les acabé de indicar, muchos de los gestores que reportan los sistemas de recolección selectiva y los planes de devolución cuentan con licencias ambientales otorgadas por las corporaciones. Entonces, la idea es establecer un instrumento que nos permita esta articulación y fortalecer la comunicación, obviamente, entre la ANLA y las corporaciones, teniendo en cuenta que anualmente se presentan estos informes con la identificación de los gestores. Entonces, como lo mencionaba anteriormente, respecto a los gestores de los sistemas de recolección selectiva y los residuos propiamente mencionados, bombillas, pilas acumuladores, computadores y periféricos, como los de medicamentos y baterías usadas plomo ácido, deben contar pues con la respectiva licencia ambiental, toda vez que se tratan de residuos que por sus características se consideran residuos peligrosos, RESPEL, y deben contar con una licencia ambiental. En el caso también de los computadores, son RAES y de acuerdo a la normativa vigente, pues también debe contar con una licencia ambiental. En el tema de llantas usadas, la particularidad de este tipo de residuos, el cual se considera un residuo especial, pues los gestores que realizan el almacenamiento, el tratamiento de este tipo de residuos, si bien es cierto hoy en día la normativa no contempla una licencia ambiental para esta actividad, la resolución 1326 sí establece unas obligaciones puntuales respecto a este tipo de empresas que realizan la gestión de los residuos, y la primera de estas, establecida en el artículo 16, es la inscripción ante las autoridades ambientales competentes, las corporaciones autónomas regionales, secretarías, entre otras, para que las autoridades pues les puedan realizar el seguimiento y verificar el cumplimiento de la normativa actual vigente. ¿Sí? Otra de las obligaciones de estos gestores obviamente es cumplir con la normativa ambiental correspondiente a las actividades desarrolladas, y eso de cierta manera es una obligación también de las autoridades ambientales en este tema. Aquí quiero hacer un apunte, y es que hemos venido realizando unas actividades conjuntas con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, donde hemos visitado de manera conjunta a este tipo de gestores de llantas usadas. Obviamente la ANLA hace un acompañamiento a estas autoridades y también verificamos el tema de la trazabilidad exclusiva en términos de la gestión postconsumo. Entonces, teniendo en cuenta este escenario, la propuesta que hoy se pone a consideración de todos los asistentes a esta charla y de las corporaciones y de las autoridades ambientales
Obviamente esto está sujeto a aprobación por todas las partes, pero pues con la intención de tener un instrumento articulador entre la ANLA y las corporaciones se plantea la siguiente propuesta. Lo primero es con base en la información obtenida mediante el seguimiento que realiza la ANLA a los sistemas y planes de residuos postconsumos. La ANLA remitirá una comunicación a cada una de las diferentes autoridades ambientales, según su jurisdicción, donde se informa la identificación con la ubicación de los gestores de los residuos postconsumos reportados por los titulares de los sistemas o planes. Es decir, nosotros con base en nuestro seguimiento y una vez tengamos consolidada toda la información de los gestores que hacen parte del postconsumo del país, le remitiremos un comunicado a cada una de las autoridades indicando pues el nombre del gestor, la ubicación, la actividad que está presentada, para que las autoridades también puedan identificar y sea un elemento de control en sus actividades y sus funciones establecidas por la norma. Se hace la anotación, pues que sería una frecuencia por definir. Lo ideal sería una vez tengamos en el consolidado de todos los gestores, una vez se realice este seguimiento. Básicamente nosotros terminamos el seguimiento anual en el mes de noviembre, por lo que podríamos reportar esta información después de este mes. Teniendo en cuenta entonces este comunicado y esta información, la idea y la propuesta es coordinar y desarrollar unas visitas de manera conjunta entre la ANLA y las autoridades ambientales a los principales gestores de residuos que gestionen residuos postconsumo. Obviamente se realizarían unas reuniones previas pues para definir cuáles serían este tipo de gestores objeto de visita. Finalmente se propone establecer un cronograma de actividades pues, en el cual se defina y se realicen unos compromisos respecto a este tema de las visitas, como también generar unos reportes de avance en el desarrollo de esta actividad. Bueno, esta sería entonces la presentación, la propuesta que está presentando la ANLA. También es un tema que nos ha exigido de cierta manera la Contraloría General en establecer una articulación con las autoridades ambientales. Queda abierto el chat para cualquier inquietud, pregunta. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales también está disponible para atender cualquiera de sus inquietudes y poder aclarar. Y sobre todo, fortalecer la gestión del sistema del postconsumo a nivel nacional. Muchísimas gracias y tengan un feliz resto de día. Sí, es demasiado. Hay un comentario de que Ricardo dice que es indispensable que esa articulación se realice de manera pronta. ¿Está el audio? ¿El audio está? Sí. Bueno, respecto a la pregunta, al comentario, perdón, de Ricardo, ya le voy a responder la ingeniera Carol Asprilla de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
Bueno, buenos días a todos. Con respecto al comentario, sí, la idea es que podamos realizar esta articulación de manera pronta. Lo que estamos nosotros pues tratando es de finalizar en este momento es el seguimiento de este año para tener el consolidado de todos los sistemas y planes a los que se les hace pues el respectivo seguimiento. Y ya con eso poder definir quiénes cuáles serían como los gestores objetivo, a quienes se realizaría la visita y pues ya eso lo entraríamos a coordinar directamente con cada una de las corporaciones y estaríamos ya en comunicación de acuerdo a los comunicados que se envíen. Entonces la idea es sí enviar las comunicaciones y mantener el contacto permanente con las autoridades regionales para definir el cronograma y poder empezar a trabajar pues desde este final de año en la programación. ¿De qué autoridades? Bueno, hay una pregunta de Antonio Figueredo que nos dice ¿cuándo enviaría el ANLA la identificación de los gestores? Entonces, como dijo David anteriormente, nosotros estamos finalizando el seguimiento en el mes de noviembre, por lo que apenas se realice este seguimiento, la finalización, se enviarán los comunicados con la identificación de los gestores, con la información que nosotros tenemos de lo que nos reportan en los sistemas y en los planes, para que ya las corporaciones entren a revisar si estos están dentro de sus bases de datos, si los tienen en el radar identificados, si tienen todos los permisos, etc. Entonces la idea es que trabajemos los dos en qué nos están presentando a nosotros los sistemas y pues que las corporaciones tengan también identificados cuáles son los gestores que están trabajando con los sistemas que nos están presentando a nosotros. Bueno, la comunicación la estaríamos entonces enviando a más tardar en diciembre. Nos toca pues revisar esto también. De CDC. Ricardo Murillo, de CDC, dice a nivel regional es necesario que se visualicen desde el punto del cumplimiento por parte de los programas y se evalúen las coberturas y las necesidades por corriente o tipo de residuo. Sí, la verdad es que cuando se realice esta articulación, lo mejor pues obviamente es trabajar por tipo de corriente. La idea es poder identificar cuáles son los gestores tanto de llantas, cuáles son los gestores de bombillas, cuáles son los sistemas que nos están reportando esos gestores y claro, la idea es trabajarlo por corriente para que tengamos la información organizada y sepamos en dónde están los postconsumos, qué corrientes están trabajando, cuál residuo se está generando más, entonces sí, eso es clave. Pregunta de Henry González, de AMBA. La ANLA en las visitas realiza unos cobros asociados a la visita. ¿Cómo se maneja este tema con las autoridades ambientales y qué función cumple la autoridad ambiental con el tema? Es que no... Bueno, ya mi compañero David ya responde esa pregunta. ¿Cuál es? Bueno, muy buenos días, Henry. Muchas gracias por la pregunta, la cual nos dice para todos desde la AMBA. Pregunta, el ANLA en las visitas realiza unos cobros asociados a las visitas. ¿Cómo se maneja ese tema con las autoridades ambientales y qué función cumplen las autoridades en el tema? Bueno, aquí tenemos que aclarar que las visitas que se le realiza al cobro a los sistemas
se establecen puntualmente a las que corresponden al seguimiento de la implementación del sistema. Por ejemplo, cuando un usuario nos reporta que implementó 100 puntos de recolección en la región de AMBA, pues nosotros establecemos a través de una estadística ciertos puntos para tener una muestra representativa de lo que serían las visitas de seguimiento y vamos y visitamos las condiciones técnicas de estos puntos de recolección o centros de acopio, dependiendo de la corriente de residuos. Estas visitas de seguimiento que se realizan exclusivamente con la idea de conocer las condiciones de la recolección y la seguridad de este tipo de residuos, se le cobra directamente a los usuarios vía cobros por seguimiento. El tema de las visitas y los acompañamientos, en este escenario nosotros no se le cobraría al usuario, lo asumiríamos del presupuesto interno de la ANLA. Sin embargo, pues teniendo en cuenta que esto es una propuesta, podríamos estandarizar y también ya hacer una consulta a nivel jurídico cómo se establecerían los cobros o quién asumiría entonces los gastos de este tipo de visitas. Aquí es necesario, pues obviamente, contar con el aval por parte financiero en temas de cada una de las entidades. Como estamos diciendo, es una propuesta y todos estos aspectos pues tendríamos que irlos ajustando de acuerdo a las funciones y competencias de cada una de las autoridades ambientales. Gracias. Ricardo Murillo nos escribe de la CBC. Me parece importante definir no solo la articulación con las autoridades ambientales, sino también con los entes territoriales desde su competencia. Bueno, en este aspecto nosotros inicialmente, y la propuesta está orientada a realizar en un primer escenario la visita a los gestores, toda vez que son ellos quienes nos remiten los certificados y los que dan fe de las cantidades que se gestionan adecuadamente en condiciones ambientales, y los cuales pues tienen permisos y autorizaciones y licencias ambientales otorgadas por las autoridades ambientales. En este primer escenario, de cierta manera es que estamos realizando esta propuesta, pero sería muy importante también mirar dentro de las competencias y las obligaciones de los entes territoriales, cómo también podríamos articular pues el trabajo, lo cual nos fortalecería demasiado también en la gestión. Henry González de AMBA dice muchísimas gracias. Ricardo Murillo realiza un nuevo comentario y dice: otra necesidad es de contar con los datos o flujo de información actualizada, incluyendo las aplicaciones que cuentan con los puntos postconsumo a nivel nacional. Contar con los datos. Bueno, respecto a este comentario, digamos que el Ministerio de Ambiente cuenta con una aplicación la cual las personas pueden descargar, donde encuentran los puntos de recolección en los cuales las personas pueden llevar. Actualmente también la ANLA está trabajando con el Ministerio en suministrar toda la información de los medios de contacto para que las personas puedan conocer de primera mano dónde están ubicados estos puntos, dónde pueden llevar sus residuos. Pero aquí tengo que hacer la claridad, y es que la ANLA, como les comenté en la presentación, cuenta con la información del año anterior, que es objeto de seguimiento. El Ministerio, pues en el desarrollo de su aplicación y en sus funciones, es quien está de cierta manera consolidando esta información para poderla presentar a nivel nacional en sus páginas web y contar pues con la información de primera mano. La ANLA le remite la información que está dentro de sus competencias y que está, digamos, dentro de los informes de actualización y avance. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Hasta las 50 preguntas o todas? ¿Sí? Porque, bueno, listo. Ricardo Murillo, también de CBC, nos comenta: lo anterior por la condición de promoción de estos programas.
Sí, la verdad también es muy importante también trabajar con Ministerio de Ambiente para que se fortalezca el tema de la comunicación. Como les comentaba anteriormente, la ANLA se encuentra realizando esfuerzos para que las personas, los consumidores, la población en general, cuente con la información a la mano respecto a dónde pueden llevar sus residuos postconsumo. Bueno, finalmente Ricardo Murillo de la CBC nos dice muchas gracias, igual para ustedes, estamos atentos a las preguntas. Por ahora, a nivel de chat, Henry González de AMBA nos vuelve a preguntar diciendo, en la actualidad, el AMBA tiene una aplicación que se llama 24/7, donde se puede ingresar a los sitios destinados en nuestra región para postconsumo, anclado a los datos abiertos del Ministerio. Perfecto. Es muy importante también que las corporaciones autónomas regionales y las autoridades ambientales, aprovechando su autonomía, pueden también implementar, y de hecho es una obligación, la de fomentar toda la gestión de residuos postconsumo. Entonces esta es una iniciativa muy importante. Muchas gracias, Henry, por compartirnosla, que lo que nos invita es a contribuir dentro de nuestras competencias siempre en el fortalecimiento del postconsumo. Bueno, recordarles a todos que pueden comunicarse directamente con la Autoridad Nacional de Licencias a través del correo licencias@anla.gov.co, el cual es un correo que se considera una ventanilla virtual donde se les da un número erradicado, un consecutivo, respecto a la siguiente propuesta. De igual manera también se pueden comunicar vía telefónica o a través de Azocars respecto a cualquier inquietud que se presente en el tema. Hasta las 10 o ya. Bueno, entonces agradecemos la atención prestada. Teniendo en cuenta que por ahora no hay más preguntas, pues damos por finalizada la sesión. Mil gracias a todos y que tengan un feliz resto de día.